Bueno, Dios me le bendiga. Buenas tardes. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Hoy estamos acá en el taller de la casa, compartiendo con unos hermanos que... ¿Cómo que dice su nombre, hermano? Julián Espiazo. Julián Espiazo. ¿Vienes de dónde, hermano Julián? Bueno, casualmente soy radicado de aquí de la provincia de Los Ríos, de aquí de Vince, pero hace 3 años me trasladé a la provincia de Esmeralda y estoy allá, pero siempre voy y vengo. Yo nunca he ido a Esmeralda. No he ido. Espero algún día ir. Nos acompaña nuestro hermano Minio, que está detrás de la filmación de esto. Bueno, hoy estábamos compartiendo una palabra Amén. que también queremos compartir con ustedes porque es muy necesario conocer esto. Porque voy a decir una palabra como para chocar, para confrontar. ¿Cuál es el asunto? Que yo pueda decirle, ¿saben ustedes que Jesucristo no vino a predicarnos el Evangelio a nosotros los gentiles? La gente dirá, pero ¿por qué? Pues? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo va a decir que Cristo no vino a predicarnos a nosotros? Es lo que queremos corroborar hoy con la Escritura. Y para eso vamos a ver a Mateo 15, 21. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver cómo dice. Bueno, leemos la bendita y eterna palabra en el nombre del Padre y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra de Dios como prefacio tiene la fe de la mujer cananea. O sea, era una mujer que venía de Canaán. Amén. Y esa profecía que se está cumpliendo ahí, el profeta Isaías ya lo había dicho. Lo había anunciado. Claro. Amén. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue, dice, a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes que un judío conocedor de la Torá no le puede llamar a Jesús hijo de David? Porque ellos para Jesús no fue lo adecuado, porque supuestamente, ¿cuál es el rumor que se corre en ellos? Que María estaba embarazada de otro hombre y José lo quiso dejar secretamente. Entonces, pero el Espíritu Santo le habló a José y dice la gente que volvió con él, pero eso era un plan de Dios, claro. Amén. José sospechó, no vaya a pensar que no, sí, porque de repente que te vas a casar con una mujer y de repente estás embarazada. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? Pues? Me está traicionando. Entonces tuvo que el Espíritu Santo hablarle en sueño a José. Intervenir, claro. Claro, sí. Sigamos, ¿qué más dice? Mi hija se ha está gravemente atormentada por un demonio. Un demonio atormentaba a esa niña. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose. Jesús no le contestó palabras a esa mujer. Nada. O sea, no la atendió. Nada. ¿Qué más pasó? Acercándose, dice, sus discípulos le rogaron diciendo. O sea, no se le acercaron los discípulos a la mujer, sino que se le acercaron a Jesús. Diciéndole, despídela. Dile que se vaya, le dijeron. Pues da voces tras nosotros. Ok. Jesús no la atendió, ni tampoco la quisieron atender sus discípulos. Ellos se le acercaron a Jesús para decirle, dile que se vaya, porque está gritando detrás de nosotros. Detrás de nosotros. ¿Qué más pasó? Haciendo escándalo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En 2 palabras, yo no soy enviado a ellos. Y la gente dirá, pero ¿qué pasó pues? ¿A quién tú eres enviado? No, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que y nosotros vamos a quedar como la guayabera por fuera, no nos vas a atender. La pregunta es, ¿por qué Jesús no quiso atender a esa mujer? A esa mujer. O sea, ¿por qué no le dio prioridad si esa mujer dice que se le postró, lo detuvo? Se le postró delante de él y lo detuvo. Sigamos, ¿qué más dice? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no está bien que yo tome el mensaje que traigo para Israel y dárselo a esta gente. A los gentiles. A estos perros, como así llamaban los judíos a los gentiles antes. No está bien que yo tome el pan o el maná o la comida que traigo para los hijos de Israel y dárselo a los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su
manos, de sus amos. O sea, de sus amos. entonces, ¿qué resulta? Que lo poquito que hemos escuchado nosotros de Dios en boca de los judíos, nosotros nos alimentamos con eso. Y por eso hemos creído y por eso te busqué, le dijo la mujer. Amén. O sea, en 2 palabras, eso fue lo que pasó. Entonces, vamos a buscar ahí Mateo 21:15. ¿Qué dice Mateo 21:15? Para que veamos una parte ahí, por qué no se pudo atender a la mujer samaritana. Amén. Dice, pero los principales sacerdotes. No, 21:15. 21:15, Mateo. Estoy equivocado, entonces yo. Entonces es. No es 21:15. Bueno, entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús no pudo atender, ni sus discípulos pudieron atender a esa mujer? Porque no era el tiempo de ellos. Vamos a ver qué dice la Escritura en Mateo 12:21. 12:21. ¿Qué dice? Dice, y en su nombre esperaron los gentiles. Y en su nombre los gentiles van a esperar. En Lucas, en ese episodio, dice, en Lucas 7 dice, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Espera que estos se sacien. Amén. Entonces los gentiles estaban esperando en Dios. Entonces, hay otra cita que está importante ahí, que búsquete ahí, que está en Lucas 2:32. Para que veas un hombre que cuando consiguió a Jesús, porque el Espíritu Santo le dijo a Simeón que no vería muerte hasta que conociera al Salvador. Amén. Lucas 2:32. 2:32, ¿qué dice? 2:32. ¿Qué dice Lucas 2:32? Dice, luz para revelación a los O gentiles. sea, cuando aquel hombre que el Espíritu Santo le dijo, no verás muerte hasta que no conozcas al Salvador, él se fue al templo a orar, escuchó el llanto de un niño y ¿qué pasó? Dice que lo agarró, lo alzó en sus manos y dijo, luz y revelación para los gentiles. Para los gentiles. ¿Qué le estaba dando a entender? Mírame. Que vendría una luz que iba a alumbrar a los gentiles y algo se le iba a revelar a los gentiles. Amén. Entonces, luz y revelación a los gentiles, fue lo único que dijo. Y gloria para mi pueblo Israel. Él le dijo a María, una espada va a traspasar su costado. Ese fue el que profetizó eso. Amén. Entonces, ahí podemos ver que los gentiles no era que estaban apartados de Dios, que Dios los apartó, sino que no era el tiempo de ellos. Había que esperar. No era el tiempo de los gentiles. Entonces, eso pasa. Pero si nosotros buscamos Juan 14, en el libro de Juan 14:6, como que dice, búsquete ahí, Juan 14:6, donde hay un relato que Jesús habla con el pueblo de Israel y les dice en este pasaje algo para que ellos pudieran entender, o sea, que no se esperaban esto. Amén. Juan 14:6, ¿qué dice? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No, me equivoqué. Voy a tener que anotar así. Es como en este caso que Jesús habló con los judíos o con los israelitas y les dijo estas palabras, que está en Juan 10:16, que dice. Dice, también dice, tengo otras ovejas. Mira cómo le dice Jesús a su gente, yo tengo otras ovejas. Otras o sea, ovejas. no estaba refiriéndose solamente a Israel, yo tengo otras ovejas. Claro, otro redil. Ajá, otras ovejas. Claro. ¿Qué dice? Yo tengo otras ovejas Que no son de este redil. que no son de este rebaño. Estaban aparte. ¿Quiénes serán? Aquellas también debo traer Aquellas también yo las voy a traer. y oirán mi voz Van a escuchar el mensaje que se les tiene que dar. y habrá un rebaño Va a haber un rebaño, y un pastor. también las van a pastorear. Amén. O sea, te das cuenta como esto estaba ya listo por Estaba el Padre. establecido. Entonces, por eso los gentiles, no era el tiempo de los gentiles Claro, no era para el tiempo. acercarse a Jesús. A Jesús. Porque la palabra dice que a lo suyo vino. Los suyos no lo recibieron. Pero son dos cosas diferentes. Dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Vino a morir y a sepultar el pecado de la humanidad. Amén. A eso fue, a lo suyo vino. Pero los suyos, O sea, que son Israel, claro. no lo recibieron. Entonces Él vino a morir por la humanidad, pero también vino a su pueblo Israel. Amén. Y los gentiles estaban ahí en stand-by, esperando.
Tú te das cuenta cuando se le acercó el centurión a Jesús y que le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¡Wow! No he conseguido tanta fe en Israel como en este hombre. Entonces... Y un varón, ¿cómo le puedo decir? Era un romano. Un romano que estaba por ahí como de forastero. Un centurión romano. Un centurión romano. Y entonces imagínate tú, si esos eran los pocos gentiles que se le acercaron a Jesús, Israel no creía en él. ¿Entiendes? Y cierto modo Jesús llegó a decirle al propio pueblo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Duro. Duro. Eso es requete duro. Claro, duro porque estaban viendo los milagros que Dios estaba haciendo, pero sin embargo Entonces, se retenían. Los discípulos de Jesús no fueron preparados para predicarnos el evangelio a nosotros. Amén. No fueron preparados. ¿Por qué no fueron preparados? Por lo que les dijo Jesús. Jesús les dijo, por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanas vayan a entrar. Quédense. Se lo dijo. Claro, se lo dijo. Aún cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, los judíos no trataban tampoco con los samaritanos. No, pues, eran dependientes. Entonces, no eran personas que tenían trato con nosotros los gentiles. Es igual que el caso cuando Pedro, que estaba en Jope, y de repente el Señor le mostró un lienzo y unos animales para comer, en el capítulo número 10, y entonces él dijo, Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y le volvieron a mostrar, bajando el lienzo con los animales, y dijo, no, yo no he comido cosa inmunda. Se lo mostró 3 veces, no, yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, ¿por qué tú estás llamando inmundo lo que yo he limpiado? Amén. Dios no limpió animales, Dios limpió seres humanos. Y le estaba mostrando eran animales. Amén. Y él le dijo, ¿por qué tú llamas inmundo lo que yo he limpiado? Yo he limpiado. Entonces él no tuvo momento para razonar qué era lo que estaba pasando, porque le estaban tocando la puerta porque venían una gente de Jope, de parte de Cornelio, y él tuvo que irse con ellos. Y al estar allá, cuando llegó Pedro donde Cornelio, no creas tú que llegó Pedro, hola Cornelio, ¿cómo estás? No, no. Mira las palabras que le dijo Pedro a Cornelio. ¿Sabes cuán abominable es que un varón judío se junte con un extranjero? No se nos permite tal cosa porque es una abominación. O sea, no estaban preparados para predicarnos el evangelio a nosotros. Pero cuando Pedro estaba predicándole a Cornelio, a su gente, en ese momento el Espíritu Santo lo interrumpe. ¿Cómo que el Espíritu Santo interrumpió el mensaje de Pedro? Lo interrumpió y los bautizó a todos con el Espíritu Santo. Amén. Dice que se quedaron atónitos, sorprendidos de ver lo que pasaba. De lo que estaba pasando. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, si alguno de ustedes, si Pedro era el hombre que tenía las barras, las estrellas como apóstol, Amén. ¿Por qué le va a preguntar a los de la circuncisión, acaso alguno de ustedes se impone o no quieren que esta gente sea bautizado ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y no los bautizó, los mandó a bautizar. Amén. O sea, ellos no estaban preparados para predicarnos el Evangelio a nosotros. Cuando Pedro llegó a Jerusalén, lo estaban esperando como Caimán en Boquecaño. Pero chico, Pedro, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a juntar con esa gente? Allá, claro. Es más, hasta comiste con esos inmundos. Y Pedro le dijo, no, es que a mí me mostró el Señor y los bautizó con el Espíritu Santo. También a esa gente se le dio espíritu de arrepentimiento. Entonces, no sabían qué hacer con nosotros. En el concilio de Jerusalén, ahí Jacobo dice, bueno, que no se le inquiete a los gentiles que se conviertan, sino que sostengan de ahogado, de sacrificio a ídolos. O sea, no sabían qué hacer con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo llama a un hombre que perseguía a la iglesia, a Saulo. Lo constituye apóstol y maestro a los gentiles. Y no crean que fue un apóstol por ser un apóstol nada más. Ese hombre Dios se lo llevó al tercer cielo, lo llevó al paraíso y le mostró lo que tenía que hacer. Por eso Pablo llegó a hablar con tanta autoridad que dijo, si alguno predica un evangelio diferente al que yo predico es un maldito. Amén. O sea, y Pablo tuvo que enfrentar a Pedro en Gálatas porque era de condenar. Porque quería judaizar a los gentiles. O sea, ¿qué nos podemos dar cuenta nosotros?
que los gentiles, los judíos no estaban preparados para predicarnos el evangelio a nosotros. Correcto. Los judíos no llevaron el evangelio por todo el mundo, lo llevaron los gentiles. Porque Pablo llegó hasta Roma, iba a ir para España, pero llegó hasta Roma nada más. Roma llegó. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? A Israel se le detuvo el tiempo. Cuando Cristo muere, a Israel se le detuvo el tiempo. Tiene el tiempo, claro. ¿Por qué se le detuvo el tiempo? Porque entró el tiempo de la gracia. Amén. Vamos a buscar esa parte que está ahí, que está en Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26 del apóstol Pablo nos explica de una manera que nosotros podemos entenderlo. No, sigue grabando. Nosotros podemos entenderlo porque a veces lo que nos falta es asociar, Amén. conectarnos. Que dijo Cristo, que enseñaron los apóstoles y para qué fue llamado el apóstol Pablo. Entonces eso está en Romanos 11, 25 y 26. ¿Qué dice? Vamos a leerlo lentamente. ¿Qué dice? Amén. 25 y 26. Ajá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis Que yo no quiero, dice Pablo, que ignoren esto que les voy a comentar. amén, misterio. Es que esto es algo, un misterio es algo oculto, un secreto. Yo no quiero que ignoren este secreto, este misterio. Amén. Para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros O mismos, sea, le estaría diciendo a los gentiles o a los judíos. Vamos a ver. que ha acontecido a Israel. ¿Qué es lo que le ha pasado a Israel entonces? Pues? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Endurecimiento en O parte. sea, a Israel se le endureció el corazón en parte. Amén. ¿Por qué Dios le endureció el corazón a Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad o el número de los gentiles. ¿Y qué más dice ahí? Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. O sea, primero van a entrar los gentiles y después Los Israeles. todo Israel será salvo. Israel perdió su puesto. Amén. ¿Sabe por qué Israel perdió el puesto? Él lo perdió desde el acontecimiento de Agar y Sara. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Bota a la esclava de acá con su hijo, porque no va a heredar un esclavo con mi hijo. Israel está en pecado, está en esclavitud de la ley. Eso lo enseña la Escritura. Amén. Y un esclavo no hereda, solo hijo. Amén. Por eso todos aquellos que creen, Dios les da la potestad de ser hechos su hijo. Entonces, Israel está en esclavitud todavía, dice Pablo, esclavitud del pecado. Amén. Y los esclavos no heredan. Amén. ¿Cómo ves todo esto que acabamos de compartir ahorita? Bueno, lo había leído antes, lo había compartido, lo había entendido. sí, muchas veces pues lo he leído, lo he escuchado, pero en este momento pues primeramente me siento agradecido de parte de Dios, de ver por el hermano que llegó a mi casa y él me dijo, acá yo hay un hermano, si gusta vamos para compartir la palabra. Y yo incluso le dije, bueno, sería mañana o pasado porque no sé, pero el que está dentro de mí es el que me inquieta y me aviva. Entonces le dije, varón, no hay problema, vamos, déjeme pegar un bañito y nos vamos. ¿Qué te pareció lo que hemos visto? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, pues hermano, lo que estamos leyendo, mutuamente, realmente a veces pues, si lo leemos por leerlo, pero a veces no lo entendemos. Pero a veces, en este momento, pues de verdad... Lo puedes entender perfectamente. Lo he entendido claramente. Y yo no te estoy enseñando nada, me vas a perdonar. Yo simplemente lo que tú estás leyendo y lo que estás leyendo lo estás entendiendo tú mismo. Amén, exactamente. Porque yo no es que te estoy dando una explicación así del otro mundo para que tú lo entiendas. No Claro. estoy usando hermenéutica, teología, aritmética. No, estamos hablando normalmente como dos hombres comunes y silvestres. Amén. Entonces, hermano, pues yo estoy agradecido nuevamente, le digo, de parte de Dios. Al pues, Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, sí, y ojalá pues esperando primeramente en Dios que no sea la primera ni la última vez que siempre pues nos sientemos a compartir la palabra de Dios. Siempre hay inquietudes entre nosotros como seres humanos de verificar algo que a veces no lo entendemos. Okay. Y aprender, pues también. Y aprender, Claro. exactamente. Entonces yo les quiero decir a los hermanos que nos ven, que nos oyen, que nos escuchen, que cada vez que nosotros subamos un video a las redes sociales es para darle luz a la gente, para que la gente entienda cuál es el propósito. Como siempre digo, vamos a entender de qué lado del pan
está la mantequilla que nos toca a nosotros, Amén. porque nosotros sabemos que Israel tiene una porción. Amén. Dios le prometió a Israel la salvación, pero también le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, los gentiles tienen una porción. Y si nos ponemos a escudriñar las escrituras, todos los que son creyentes, es más, Cristo dijo claramente, de los dos pueblos voy a hacer uno, voy a quitar los pleitos y las enemistades. ¿Entiendes? Entonces, los judíos no han entendido eso todavía. Los judíos, ellos no creen en Jesús, están esperando al Mesías. Y eso es algo que está profetizado en la palabra. Amén. Entonces, yo no voy a culpar a los judíos, no, que son brutos, que no entienden, que no han entendido. Es un propósito, un plan de Dios. Amén. Para esto. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermano, despídase. Gracias, primeramente, pues nuevamente le digo primeramente a Dios y luego pues aquí al varón, pues que con la misericordia de Dios pues he tenido el privilegio de conocerlo, hermano, y pues animándonos como hermano en Cristo Jesús, seguir adelante, no desmayar, aunque vengan pruebas y luchas. Y vamos a seguir grabando cosas que la gente a veces lee y no entiende. Amén. Pero el Espíritu Santo las va a dar a entender. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.